Luego, oye, esté atento ahora a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se complacen en temer tu nombre, y da prosperidad, te lo ruego, a tu siervo hoy, y concédele gracia delante de este hombre. Entonces yo era el copero del rey. Amén. Tu micrófono, maestro. Perdón, me fui un segundo. La predicación de esta tarde, de esta hora, la he titulado La oración prepara para la acción. El proyecto de Nehemías. Fíjense que lo que acabamos de leer hace un momento en el segundo libro de las crónicas, los dos libros de las crónicas, Esdras y Nehemías, constituyen una literatura especial en el Antiguo Testamento porque están vinculadas a la tradición sacerdotal. Crónicas, Esdras y Nehemías fueron escritos por sacerdotes. Y en ese sentido, la interpretación que ellos hacen de la historia del pueblo de Israel tiene un particular punto de vista a partir de la visión de los sacerdotes. Hemos leído en Segundo de Crónicas 36 que justamente en el año 586 antes de Cristo acontece la devastación total para el último de los reinos de Israel, que era el reino de Judá. Recuerden que a la muerte del rey Salomón el reino se dividió en dos partes. 10 de las tribus se aglutinaron al norte de Israel y ese fue el reino de Israel. Y con un reino independiente a dos tribus que quedaron en el sur, la tribu de Judá, y desde luego la tribu también de los sacerdotes, y también allá entonces en el reino del sur quedaron únicamente dos tribus. Y en el año 586 el reino de Judá, que era fiel todavía a la dinastía davídica, cayó en manos de Nabucodonosor. Y podemos ver que eso fue una destrucción total. Si nosotros vamos a Segunda de Crónicas 36, el versículo 17 que acabamos de leer, voy a leer para ustedes en la traducción en lenguaje actual. Dice así: Dios hizo que Nabucodonosor atacara Jerusalén y la derrotara. El rey Nabucodonosor mató a los jóvenes en el templo y luego mató a muchos de los habitantes de Jerusalén, sin importar si eran hombres o mujeres, niños o ancianos. Mató a todo lo que el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se encontró a su paso, los mató. Y a quienes se escaparon de la muerte, luego dice el versículo 18, Nabucodonosor se llevó a Babilonia todos los utensilios y tesoros del templo de Dios, también se apoderó de los tesoros del rey y de sus asistentes, luego derribó la muralla de Jerusalén, les prendió fuego al templo de Dios y a los palacios, y destruyó todos los objetos de valor. Versículo 20. Los israelitas que quedaron con vida fueron llevados presos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus descendientes. Así permanecieron hasta que el reino de Persia se convirtió en un país poderoso y conquistó Babilonia. El pueblo de Dios está sometido a los avatares de la historia. Nabucodonosor conquistó Jerusalén, como he dicho, en el año 586 y asesinó a toda la población que estaba allí en Jerusalén, sin importar si eran ancianos o niños, mujeres u hombres.
soldados o civiles, mató a todos. Se llevó los tesoros de la casa del templo de Dios, de la casa de Dios. Se llevó los tesoros también de la gente rica que vivía en Jerusalén. La gente más rica vivía en la capital. Se llevó todo. Y los que escaparon de morir por la espada de Nabucodonosor fueron llevados cautivos o esclavos a Babilonia. En cierto modo, lo que estamos experimentando ahora a nivel mundial y como iglesia, a la luz de Nehemías 1, se nos presenta ya un nuevo comienzo, un renacimiento. Vamos ahora a Nehemías 1. Dice Nehemías 1, palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Hay que resaltar dos cosas muy interesantes de estos nombres. Nehemías en hebreo significa Dios consuela. Y Jacalías significa espera en el Señor. Así que ya de entrada estos dos nombres que aparecen en el versículo 1 de Nehemías, Nehemías significa Dios consuela. Y el nombre de Nehemías está enunciando lo que Dios va a hacer con su pueblo. Lo va a consolar, lo va a restaurar. Y el nombre de su padre, el padre de Nehemías, se llamaba Jacalías, significa entonces espera en el Señor. Pero eso no es todo. Está también su hermano Hanani, el hermano de Nehemías que aparece en el versículo 2, Hanani, que es el apócope de Hananías, un nombre hebreo que significa el Señor es compasivo. Entonces, miren estos tres nombres. Nehemías, Dios consuela. Jacalías, espera en el Señor. Y Hanani, el Señor es compasivo. Y detrás de estos tres nombres tenemos toda una teología que nos enuncia la misericordia, la gracia, la bondad, la esperanza a la que Dios nos llama. El pueblo de Dios está enfrentando una adversidad ocasionada 70 años atrás que hemos leído al final del libro de las Crónicas. Y vamos entonces a Nehemías 1:1, dice, palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Es indudable que a la luz de estas lecturas que acabamos de hacer, hermanos y hermanas, Dios saca partido de las situaciones más adversas de la vida del ser humano para convertir de ahí, de esa coyuntura, de ese dolor, de esa angustia, de ese sufrimiento, de esa circunstancia llena de vicisitudes, para sacar de la derrota un éxito, para sacar de la humillación una victoria. A Nehemías y a su generación les tocó vivir una época de las más difíciles del pueblo de Israel. El libro de Nehemías es un resumen de esa etapa tan llena de retos y desafíos. E indudablemente cuando nosotros leemos un texto como el de Hebreos 11:34, cuando dice que algunos hombres y mujeres de fe sacaron fuerzas de debilidad, así dice Hebreos 11:34, sin duda alguna se estaba refiriendo a Nehemías y a su generación. Y en la actual circunstancia ocasionada por la pandemia, por el COVID-19, no solo la sociedad, no solo los países podemos sentirnos desconsolados
cansados, perturbados, cuando miramos las noticias y vemos que Rusia, que produjo la primera vacuna contra la COVID, está enfrentando una situación de adversidad por los contagios ilimitados, y Europa, que parecía haber domado la pandemia, está otra vez con límites alarmantes de contagios. ¿Y qué decir de China? Es una situación profundamente desgastante, emocional, física, pero también económicamente. Y es en esta coyuntura, hermanos y hermanas, que a la luz de estos textos que hemos leído, a la luz de Hebreos 11:34, que dice que hombres y mujeres de Dios del Antiguo Testamento sacaron fuerzas de debilidad, la palabra de Dios también nos está llamando hoy, aquí y ahora, en nuestra propia coyuntura, en nuestras propias dificultades, en nuestros propios problemas, en nuestras propias adversidades, a sacar fuerzas de debilidad. Nehemías y su generación se encuentran ante la dramática situación del pueblo de Dios que ha quedado en Jerusalén. Y es bajo el reinado del rey Artajerjes I de Persia, este rey que gobernó entre los años 465 al 424 antes de Cristo, que el Señor despierta el espíritu de Nehemías para hacerlo volver a Jerusalén con un gran proyecto divino. Y a mí me encanta el libro de Nehemías, hermanos y hermanas, porque este libro nos enseña a realizar con cuidado toda tarea que Dios nos dé, a tener sentido de pertenencia y cooperación, a hacerlo todo con alegría, a mantenernos firmes y decididos frente a los problemas, a nunca dejar de confiar en Dios y a obedecerlo siempre. A esto nos llama este libro. El Señor despierta el espíritu de su siervo Nehemías para hacerlo volver a Jerusalén con un gran proyecto que Dios pone bajo sus espaldas. Varias cosas saltan a la vista al leer el capítulo 1 de Nehemías. Lo primero que hace el libro referido es ubicarse espacio-temporalmente. Dice el versículo 1, en el mes de Quisleu. El mes de Quisleu correspondería a nuestros actuales meses de noviembre y diciembre. En el año 20 del reinado del rey Artajerjes, que es el año 445 antes de Cristo. Vamos a Nehemías 2:1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20, vean, del rey Artajerjes. Ahí está el año 20 del rey Artajerjes. Nehemías se encuentra en Susa, que es la capital del imperio persa, en lo que actualmente sería Irán, cuando acontece lo que Nehemías narra a continuación. Nehemías 1:2. Que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. En segundo lugar, hermanos y hermanas, Nehemías está preocupado por lo que pasa en Jerusalén y por sus habitantes. Nehemías vive cómodamente como copero del rey, vive en el palacio real, en la capital del imperio persa, en Susa, y tiene, podríamos decir, el futuro asegurado. Nehemías pregunta por los que escaparon, por los que quedaron de la esclavitud y por la situación de Jerusalén. Y no recibe una respuesta muy halagadora, sino todo lo contrario.
los visitantes inician con una palabra muy particular. Dice el versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Noten que esos que han venido de Jerusalén, que han ido de Jerusalén a Susa, hablan del remanente, o sea, aquello que queda de algo. Ellos están en una situación vergonzosa y difícil. La muralla de Jerusalén está derribada y destruida. El templo fue consumido por el fuego. Es una situación de profunda adversidad. Y a la iglesia también le ha afectado la pandemia, hermanos. Y cuando nosotros estamos llamando a la iglesia a volver a congregarnos, es como enuncia el nombre de la iglesia, es un renacer. Es un volver a nacer. Es un regresar a lo que la iglesia hacía antes de la pandemia, pero ahora en circunstancias difíciles, en circunstancias distintas. Y cuando nosotros miramos ese llamado que no hace el pastor, ese llamado que Dios está haciendo, el trabajo nos puede parecer que es más grande que nuestras propias fuerzas. Pues bien, Dios está llamando a Nehemías a reconstruir una ciudad derribada y a restaurar un templo en ruinas. A eso está llamando Dios a Nehemías y a su generación. Y yo pregunto, amada iglesia, amados hermanos, amadas hermanas, ¿a qué nos llama hoy Dios frente a una realidad como la que estamos viviendo aquí y ahora, después de la pandemia? Aún en la pandemia. Winston Churchill, este primer ministro que guió a Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, y esa pequeña isla que enfrentó todo el poderío militar de la Alemania nazi, decía las siguientes palabras cuando le dijo al Parlamento inglés que su pequeña isla iba a entrar a la guerra sin que tuviera todavía el apoyo de Estados Unidos. Churchill le dijo a sus compatriotas: nadie está obligado a echarse en hombros grandes causas si no se siente apto para hacerlo. Pero no hay nada más indiscutible en el sentido de que no es posible tomar la batuta de grandes causas como una tarea de medio tiempo. Y por eso Nehemías sabía que desde Susa él no podía dirigir la tarea de reconstruir las murallas de Jerusalén. Había que dejar la comodidad del palacio, había que dejar la buena comida, el buen vino del palacio, había que dejar al rey, había que quitarse esa ropa fina y había que ir a una ciudad en ruinas, a un templo destruido y reconstruir. Hermanos, así son los grandes proyectos de Dios. A la generación de Salomón le tocó construir ese majestuoso templo. Una generación atrás, a la de su padre David, le tocó conquistar la ciudad de los jebuseos para ser la capital de su reino.
A otra generación le tocó ver la destrucción de esa ciudad y de ese templo. A esta generación le tocaba volver a la patria e iniciar la reconstrucción. Quizá nosotros seamos ese remanente, lo que queda de la iglesia. Y Dios nos llama en su proyecto divino a reconstruir. Frente a tal situación, hermanos y hermanas, ¿cuál es el proceder de Nehemías? ¿Qué hace este siervo del Señor? Vamos a Nehemías 1:3. Perdón, Nehemías 1:4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Se vale llorar, hermanos. Se vale llorar de impotencia. Se vale llorar de dolor. Y Nehemías hace eso. Dice que se sentó y lloró y hace duelo, porque le duele sobremanera, porque resiente esa terrible situación. Ayer que fui a predicar allá a Zacualpan, le estaba predicando a un matrimonio. Y de pronto mi corazón se sintió desconsolado porque dije, tengo que recorrer 100 kilómetros para venir a predicar y luego 100 kilómetros regresar para esto. Pero recordé este texto justamente y Dios nos anima y Dios nos llama y Dios nos involucra en su proyecto para predicar su palabra y para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Nehemías no solo se queda en la mera lamentación, en el mero llanto, en el mero lloriqueo. A veces nosotros nos quedamos ahí, en la lamentación, en el llanto, en el lloriqueo, en la queja, en la angustia, en la pregunta de ¿por qué a mí? Pero Nehemías no se queda ahí. Nehemías dice que oró, ayunó delante del Dios de los cielos. Y dice el versículo 5, vean la oración de Nehemías. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvéis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová,
esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías, en una sentida oración, empieza describiendo quién es Dios. Es un Dios poderoso, grande, temible, grandioso, extraordinario. Ese es nuestro Dios. Y no debemos sentirnos apocados. No debemos sentirnos temerosos ante la grandeza de la tarea que Dios nos está llamando a hacer. Porque Dios es grande, porque Dios es fiel, porque Dios es poderoso. Y nuestros enemigos pueden ser más grandes y nuestros enemigos pueden ser más poderosos que nosotros, pero Dios es más grande y es más poderoso que ellos y que nosotros. Nehemías confiesa también sus pecados, los propios y los del pueblo. Señor, hemos pecado, te abandonamos, todo esto nos ha sobrevenido por nuestra desobediencia, pero tú eres un Dios que guarda su pacto, que mantiene su misericordia, que es fiel. Y a eso debemos apelar a Dios, a su fidelidad, a su misericordia, a su gracia. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar. Y a la luz del versículo 6 de Nehemías 1, dice este texto que Nehemías ora día y noche. Nehemías derrama su corazón delante del Dios de los cielos por un periodo de al menos 4 meses. Desde el mes de Quisleu, con el que empieza la narración, hasta el mes de Nisán, del capítulo 2:1. ¿Cómo es nuestra vida de oración? También leímos Lucas 18, donde Jesús dice que debemos orar sin desmayar. Orar hasta obtener lo que deseamos. ¿Somos esporádicos o constantes en la práctica de la oración? Nehemías se siente triste y desconsolado, quizá como algunos de nosotros hoy. Pero eso le da la oportunidad para orar, como dice, al Dios de los cielos. Solo quien pisa el suelo, hermanos y hermanas, puede tocar el cielo. Y esto tiene un doble sentido. Solo quien pisa el suelo puede tocar el cielo. El primer sentido que puede tener, que puede encerrar esta frase, es que solo quien se siente en la desesperación y ha tocado fondo puede levantar los ojos al Dios de los cielos. Pero el segundo sentido que yo quiero resaltar ahora en esta expresión, solo quien toca el suelo puede tocar el cielo, es que solo doblando la rodilla, hermanos y hermanas, podemos experimentar la grandeza y el poder de Dios que está sobre todos los cielos. Y eso hace Nehemías. Sí, la tarea que tiene por delante es mayúscula, pero Nehemías, con esta profunda fe en el Señor, de los 11 versículos de este capítulo 1, 7 versículos están consagrados a la oración de Nehemías. Nehemías no se queda, como he dicho, en el mero lamento o en la mera tristeza. Nehemías ora. Nehemías dobla las rodillas e empieza a interceder por la carga que hay en su corazón y ayuna también. La oración de intercesión de Nehemías es solo la preparación para la acción
Y como veremos más adelante, la oración jugará un papel importantísimo en el desarrollo de un liderazgo exitoso como el de Nehemías. La oración de Nehemías empieza proclamando no la grandeza humana, sino la grandeza divina. Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, fiel, misericordioso, que estás atento a las oraciones de tu siervo poderoso, etc. Ese es el Dios de Nehemías, hermanos y hermanas, y es el Dios de Jesucristo, es nuestro propio Dios. Y quiero cerrar esta predicación con las palabras justamente de nuestro Señor en Lucas 18 que leímos en un momento del culto. Lucas 18:1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ya leímos la historia de esta viuda que va a molestar a ese juez que no teme a Dios ni a los hombres. Y el Señor Jesús en el versículo 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Si ese juez infiel, si ese juez corrupto, si ese juez que no tiene ningún temor de Dios y no tiene ningún temor, ningún respeto por los hombres, le hizo justicia a esa viuda que perseveró, a esa viuda que luchó, a esa viuda que pataleó, a esa viuda que combatió, a esa viuda que sin tener ninguna fuerza, ningún recurso, que sin tener ninguna palanca en el gobierno, logró justicia. ¿Qué pasará con nosotros cuando tocando el suelo con nuestra rodilla podamos alcanzar el cielo? El versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero hay que orar con fe. Por eso Jesús dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiera Dios, hermanos y hermanas, que ante este proyecto que como iglesia podamos doblar la rodilla y podamos confiar en este Dios grande, poderoso, fuerte, temible, fiel, que guarda su pacto y que obra a través de vidas como las de ustedes y como la mía. Que el Señor bendiga su palabra. Oramos en la vida de nuestro hermano Rogelio confirmando esta palabra. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro.